Uno de los principales problemas que tenemos las personas que tocamos guitarra es que llegamos a un punto donde nos estancamos en nuestro aprendizaje. Sí, como que ya no sabemos qué más practicar, de qué forma practicarlo, y por esto la guitarra se va volviendo monótona y aburrida. Yo obviamente no quiero que eso les pase a ustedes y que dejen su guitarra ahí guardada agarrando polvo, así que por eso hoy vengo a compartirles la aplicación que yo utilizo para aprender, practicar y por supuesto divertirme un montón con mi instrumento. La aplicación se llama Moisés y nos permite, con ayuda de inteligencia artificial, separar en pistas individuales los diferentes instrumentos que componen una canción. Cualquier canción. Incluso ahora han lanzado un modelo de separación especial para guitarras en el que podemos separar guitarras rítmicas de guitarra solo, guitarras también eléctricas de acústicas, y además de eso tenemos también un montón de herramientas inteligentes más que ya les voy a ir mostrando cómo podemos utilizar a nuestro favor y aprovecharlas para practicar y convertirnos en mejores guitarristas. Primero, obviamente, descarguen la aplicación, les dejo el código QR por aquí y también el enlace en la descripción. Ahora sí, acompáñenme al computador, que es la versión de la aplicación que yo suelo utilizar para practicar. Muy bien, familia, ya estamos aquí en la aplicación y lo primero que quiero que practiquemos es tocar a tiempo, algo que mucha gente olvida, sobre todo cuando estamos en un grupo, señores, porque es que somos algo compacto y no podemos estar tocando cada quien por su lado. Así que hay que practicar esos pulsos, esos compases de las canciones, saberlos llevar, y para eso pues tenemos aquí la aplicación. Vamos a ir a pistas separadas, es igual en celular, tablet, computador. Vamos a darle nuevo para, ojo, subir una canción en la que a nosotros nos guste cómo suena su percusión. Por ejemplo, en mi caso voy a subir este reggae que tengo por acá para hacer este ejemplo de práctica. Aquí la aplicación me pide que le diga cómo quiero que separe las pistas, y pues yo le voy a dar esta opción de por aquí: guitarra solista, guitarra rítmica, vocales, percusión, bajo y otros. Recuerden que esta aplicación es gratis, pero también tienen como que una versión premium o pro para versiones más avanzadas. Así que la seleccionamos, le damos enviar. Una vez cargada nuestra canción, pues la seleccionamos y ya vamos a tener aquí todas las pistas por separado. Listo, vamos a escuchar cómo suena esto. Epa. Si se fijan, acá tenemos cada uno de los nombres. Por ejemplo, la guitarra rítmica, que es esta. Escuchémosla. Guitarra solo también la podemos separar. Y ahora podemos quitar ambas. Esta es la herramienta que nos ofrece Moisés, y pues bueno, para este caso, con lo del tiempo que vamos a practicar, vamos a eliminar absolutamente todo. Solo vamos a ocupar lo que dice batería, y también vamos a ocupar, para ayudarnos, el metrónomo inteligente. Así que primero escuchemos la batería sola. Vamos a ver el metrónomo, que es el que nos da el pulso. Moisés inmediatamente nos dice: esta canción, si se fijan acá en la parte superior, está a 120 beats por minuto. Ese es el pulso que lleva la canción, ese es el ritmo cardíaco de la canción que tenemos que tener presente todo el tiempo para poder tocar. ¿Cuál es el ejercicio más sencillo que les puedo decir a ustedes ahora para que lo hagan junto a mí? Pues simplemente escojan un acorde, ponen en su diapasón un acorde, por ejemplo un do, y vamos a hacer lo siguiente: vamos a coger un compás de tiempo, que es lo mismo que 4 pulsos, ¿ok? 4 golpecitos, pa, 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 pa. Eso es un compás, y vamos a hacer un arpegio distribuido en ese compás de la siguiente forma. En el pulso 1, justo en el pulso 1, vamos a tocar quinta cuerda. Ahora, entre el pulso 1 y 2, ahí en medio, vamos a tocar cuarta cuerda. Después, justo en el pulso 2, tocamos tercera cuerda. Luego, entre el pulso 2 y 3, tocamos segunda cuerda. Después, en pulso 3, tocamos primera cuerda. Luego, entre el 3 y el 4, tocamos segunda cuerda otra vez. Y luego, en el pulso 4, justo en el pulso 4, tocamos tercera cuerda. ¿Ok? Tendríamos esto: 1, 2, 3, 4. ¿Se fijan? Vamos a practicarlo, pero vamos a hacer uso de una vez del metrónomo inteligente, que nos permite bajar la velocidad de esos pulsos. Miren acá. Le doy acá donde dice 120 en la flechita y empezamos a disminuirlo para que sea mucho más fácil practicar. Voy a ponerlo en 100 y ahora tenemos la percusión y los pulsos más despacio. A ver, con esa velocidad. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Otra vez.
Vamos a ponerlo mucho más despacio para que ustedes noten. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lo importante, señores, es que marquen de forma precisa cada una de las cuerdas en el punto del compás y la distancia de los pulsos que les mencioné. Así ustedes pueden hacer muchas variantes de arpegios para practicar, se pueden inventar lo que quieran, pero ya después de practicar eso de esta forma despacio, ya podríamos incluso eliminar el metrónomo, poner los beats por minuto en 120, que es la velocidad original de esta canción, y pues tocar nuestro arpegio que ya aprendimos, ¿por qué no? 1, 2, 3 y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A partir de ahí, pues ustedes pueden empezar a agregar más acordes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces ese cambio de acordes también debe ser a tiempo y podemos practicarlo con ayuda de esto. Ya cuando ustedes ya lo hayan practicado muchísimo y ya se quieran volar la cabeza, pues ponen esto por allá en 135, por ejemplo. Pa, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. ¿Cuándo acorde? Y ahí ya incluso va sonando como a una canción, ¿no? No les pongo más ejemplos porque sería muy largo el video, pero sean conscientes de eso y aprovechenlo para tocar de una forma siempre más precisa, ¿listo? Vamos al punto 2. En este segundo punto vamos a practicar la improvisación en nuestra guitarra y vamos a aprovechar para explorar a profundidad todo nuestro diapasón mientras sacamos unas melodías bien chéveres utilizando el backing track de cualquier canción. En este caso voy a escoger esta que se llama My Place. Es una canción que tiene una parte musical muy muy bonita. Aquí no nos importa tanto lo que es la percusión, de hecho no la vamos a utilizar. Escuchemos cómo suena. Quitemos la voz. Vamos de una vez a quitar el resto de cosas que nos desconcentran. Aprovechemos que aquí Moisés nos deja dejar solo la guitarra. Ok, mírenla aquí. Ahí está, guitarra eléctrica. Quitamos la acústica, quitamos el bajo, la batería, la voz. Ahora, encima de eso es que vamos a practicar nuestra improvisación. Quiero que empiecen a tocar notas en la guitarra, en cualquier traste, cualquier cuerda, y que ustedes mismos sean conscientes de si suena bien, suena mal, y como que tengan esa capacidad de juzgar si encaja esa nota que están tocando, por ejemplo. Ok, primera cuerda, quinto traste. Vamos a ver si suena bien con los acordes que está tocando acá en la canción. Va. Suena bien. Tóquenla otra vez. Suena en armonía con ese arpegio y ese acorde o esos acordes que está tocando la guitarra. Entonces, ese quinto traste, primera cuerda, podemos tocarlo en nuestra improvisación. Vamos a validar, por ejemplo, otros trastes. Cuarto traste, primera cuerda. Lo mismo. Este suena horrible. Si sienten cómo suena desubicado, fuera de lugar, como que no compacta, no entra, hace parte de otro lado, entonces ese cuarto traste de primera cuerda ya no lo podemos tocar para nuestra improvisación. Ya sabemos que tenemos quinto traste. Vamos a ver tercer traste. Ese también va. Es un poquito más oscuro, más tímido, pero también suena en armonía. Vamos a ver segundo traste. También. Primer traste. Este no, ¿sí notan? ¡Wow! Horrible. Suena como si estuviéramos súper desafinados. Ahora, cuerda al aire. También va. Ya somos conscientes entonces de que tenemos ciertos trastes que nos sirven, como por ejemplo, al aire, segundo, tercero y quinto traste. Tenemos que evitar cuarto traste y primer traste, que suenan horrible. Ahora, con esas simples notas ya podemos tocar algo ahí improvisadito, una pequeña melodía, y va a sonar bien.
exactamente eso mismo van a empezar a hacer con las otras cuerdas, segunda, tercera, cuarta, en primer traste, por acá en traste 15. Intentemos, por ejemplo, con la segunda cuerda. Esta va, esta no va, esta va, esta no va, esta va, esta va, no va, sí va. Ok, entonces de aquí para adelante ya descarté. Y allá puedo hacer una melodía, ¿se fijan? Sin necesidad de ir a buscar escalas, que lo pueden hacer, obvio, si todavía no tienen un oído tan desarrollado, lo pueden hacer incluso ayudándose de los acordes. Por ejemplo, esta canción está posiblemente en una tónica menor. Aquí nos da los acordes de la aplicación, que era algo que no les había mencionado. Ok, tenemos un si menor, un re y un sol. Ustedes pueden seleccionar el modo de acordes, ya sea básico, medio o avanzado, para que la aplicación reconozca acordes más complejos. Esta canción, que es medio tristonga, pues como que tiene de tónica un si menor, así que buscaríamos escalas menores y ahí les van a salir estas imagencitas con todas esas figuras que pueden utilizar. Una vez ustedes ya hayan explorado algunas cuerdas, algunos trastes, pues ya pueden darse libertad de practicar constantemente sin parar, ¿ok? Pueden utilizar esta opción de secciones que tiene por acá la aplicación, seleccionan una parte, ¿ok? Y pueden estar constantemente practicando ahí esa secuencia. Si le dan acá en este signo de bucle, pueden incluso ajustar un poquito el fragmento para que puedan empezar bien a tiempo, con buena distancia, ahí, y practicar. Algo así, familia. En realidad esto es muy libre y, como les digo, es construir melodías a partir de ahí. Pueden cambiar el tempo, como ya saben, la velocidad, y también pueden cambiarle el tono a ese backing track que tenemos ahí de guitarra. Simplemente le dan acá, nos dice tono de la música, y pues le suben, ya saben, cada que le den en el más, le suben medio tono a la pista. Entonces ahí le di 2 veces, le subo un tono. En el punto número 3 vamos a aprovechar esta aplicación para aprender a tocar nuestros solos favoritos, y ahora sí, ya que vamos a tener punto de comparación, pues vamos a poder trabajar nuestro oído musical de una forma mucho más sencilla y didáctica, ¿no? Entonces vamos a abrir, por ejemplo, esta canción que me gusta bastante. Aquí tenemos todas las pistas de esta canción, escuchemos cómo suena por acá rápidamente. Ok, vamos a ir por acá aprovechando las secciones. Vámonos, por ejemplo, por aquí a esta sección. Ok, lo que vamos a hacer es coger una canción que nos guste, buscar una sección donde haya un solo, y pues simplemente en esa parte donde esté ese solo, quitamos batería, bajo, guitarra acústica, otro, y dejamos solo la guitarra eléctrica, que es la que está haciendo el solo. Escúchenla ahí. Vamos a activar las secciones en bucle, ¿vale? Para que nos sea más fácil practicarlo. Ahí ya tenemos solo la guitarra que está haciendo el solo. Ahora vamos a compararlo, ¿ok? A empezar a poner a trabajar ese oído, pero mermémosle un poquito la velocidad para que sea más fácil, familia. Entonces esto suena así. Siempre me gusta hacerlo con la voz, o sea, tratar de imitar lo que escucho allá, traerlo acá un poquito más personalizado, digámoslo así, con mi voz, y luego ya comparar con la guitarra. Entonces... aquí está. ¿Sí lo ven? Esa es la primera nota que tenemos ahí. Escuchemos. Por aquí está. Y va hacia atrás. Ajá. Entonces sería. Y el otro es por aquí. ¿Se fijan? Allá tenemos esa primera sección. Vamos a la siguiente sección para aprender qué más sigue. Esta tiene que estar mucho más abajo. Por acá. Ajá.
Ahí está, es muy similar la figura, pero bueno, ya tenemos las dos primeras secciones, familia. Es que es una forma muy didáctica y muy diferente de aprender la guitarra, lo que tenemos aquí. Entonces, practíquenlo, vamos a ver la siguiente sección, a ver si la sacamos rápido. Por acá también la podemos conseguir. Por acá arriba, ajá. Ahí está la tercera figura y la cuarta, a ver para que la cerremos, la cuarta. Por aquí. Creo que es eso. Ahora lo podríamos poner en velocidad normal, 120 bits por minuto y... algo más o menos así, familia. Ahí sacamos un solo de guitarra de forma muy sencilla, sin tener que pelear con la batería, con el bajo, con la otra guitarra. Si hay voz, pues con la voz. Perfecto, familia, pues con eso terminaríamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo me divertí demasiado. Siempre lo hago cuando utilizo Moisés, así que ya saben, descárguenlo. Les dejo nuevamente acá en pantalla el QR, o también pueden descargarlo con el enlace que les dejo en la descripción. Aprovechen, familia. Espero que no guarden sus guitarras, que las utilicen, que practiquen mucho. Besos, abrazos, donde quiera carajos que ustedes estén. Se me cuidan mucho. Chao. Aunque yo venga del barrio y no tenga un peso, sigues bien firme a mi lado, brindo por eso. Porque aunque la cosa se ponga bien dura, aquí nos vamos a quedar, seguimos de pie.